Aló, esto es Real Biopolítica, soy Iván Ores, tu anfitrión, siempre recordándote que la verdad está a la vista. Hemos hablado ya de la escritura esquemática, sobre la escritura andina, que tiene mucho que ver con la esquemática. Hemos hablado de ese tema, te lo he mostrado en un tumi, te lo he mostrado en en una iglesia en Guaitará, y, y te lo he probado. O sea, el hecho de que digan que no había escritura, pues es difícil de creer. O sea, esos reinos, esos estados, entidades políticas no pueden manejarse si es que no hay escritura. En Egipto la escritura surge por necesidades de mercado, es decir, por necesidades del poder político. El castellano que usamos ahora, ese castellano surge primero como un latín, porque en verdad estamos hablando latín. Los franceses hablan latín, los italianos están hablando latín, solamente que en cada zona ese latín se ha modificado hasta tomar la personalidad regional, etnolingüística que tiene en la actualidad. Pero ha evolucionado de un latín vulgar. Porque de ahí viene pues el latín, viene el latín vulgar. De ahí vienen los idiomas. O sea, lo que hablaba el vulgo. Era un momento en el cual ya no había muchos nobles, ya no había mucha cultura, era una edad oscura y el conocimiento se transmitía ya hablando nada más. Entonces ya nadie se preocupaba por escribir bien. Escribir en la forma de Séneca, en la forma de Julio César, porque Séneca era un sabio de ese tiempo y cuando escribía en latín pues escribía bastante bien. Tenía su propia forma de escribir en latín que se vea entendible, que se veía que tenía reglas, estándares, o sea, estandarizar el idioma. El griego ya estaba estandarizado. Sí, es así. Los ejemplares que tenemos del Nuevo Testamento, más o menos a partir del año 200 o 300, están estandarizados. Todas las copias son iguales. Alguien estandarizó los ejemplares del Nuevo Testamento en griego y creó un canon de ese Nuevo Testamento, hasta con anotaciones y todo, se ha encontrado ahí. O sea, estaba el canon ahí. En cambio, en el latín tenemos a Cicerón. O sea, Cicerón pues era un abogado de la época, que desde chiquito era un chico culto, era un campesino, un campesino. Pero eso no impidió que él, porque él era Porcio Catón, o sea, él criaba cerdos, ¿no? Eso no fue un impedimento para que él leyera la Ilíada, la Odisea, leyera todos los clásicos de ese tiempo, los clásicos cultos. Él era un jovencito, un pulpincito, ¿no? que después de hacer su trabajo se ponía a leer. Quería leer esas odas de Homero, que quería entenderlo, vivía con esas historias, ¿no? Que cautivaban a él, ¿no? Así como a muchos jóvenes le cautivan ahora los videojuegos, ¿no? De las historias de los videojuegos, a Cicerón le cautivaba la historia de los héroes antiguos. ¿Entiendes? O sea, el ser humano siempre es el mismo. La pregunta es hacia dónde hacemos la tendencia, hacia lo productivo o hacia lo inútil. Ese es el dilema. ¿Mm? Entonces, un senador se fue de campo ahí a España, porque él era de ahí, y ahí lo encontró a este jovencito, pues que estaba leyendo eso, ¿no? Y le llamó la atención, pues que un campesino que criaba cuercos, ahí le gustara leer y de noche se encerrara a leer, ahí, con todo el ímpetu, ¿no? Viendo ahí en qué venía el desenlace de Aquiles, de Patroclo, o sea, le llamó la atención y le dijo, ¿por qué no te vienes para acá, ¿no? Cuando tú consideres que es el tiempo, que es el momento, te vienes a Roma, ¿no? Ahí te jalo con, ¿no? Te presento a tal persona, y ahí vemos qué pasa contigo, ¿no? Allá lo demás es tu habilidad. Entonces, ¿qué hace Cicerón? Cicerón de chiquillo se va a Roma y demuestra su habilidad porque él también leía. Él leía los clásicos, los estos dramatúrgicos, donde había oratoria. Él lo leía y ahí demostró su habilidad de chivolo y se metió en un bufete de abogados, ¿no? O sea, él tenía cualidades. La escritura de Cicerón, su forma de escribir es muy fina, es muy fina. Y era un hombre del campo. O sea, no es impedimento, no es impedimento. Era un muchachito del campo que criaba puercos. Y su escritura llegó a ser bastante fina. Y se fue a la ciudad, estuvo ahí practicando como asistente de abogado
en un buffet, porque en ese tiempo también había buffet de abogados, hasta el final, él terminó creando su propio buffet. O sea, el hombre progresó. Y hasta fue un magistrado romano. O sea, para que veas, ¿no? O sea, el idioma castellano es justamente el idioma vulgar. Desgraciadamente es el latín vulgo, el latín vulgar. Y el idioma que nosotros usamos ahorita, el castellano que nosotros usamos con nuestras reglas y todo, eso viene de Nebrija, del año 1500. ¿Qué significa? ¿No? Significa que en este año 1500 así ya viene el Imperio Español. Entonces Nebrija va con ese libro, con un libro de gramática, y le dice a la reina, con esto afianzaremos la conquista de las colonias. ¿Con qué? Con un libro de español. Con eso vamos a afianzar el poder. Y tuvo razón. O sea, no fue con las armas con lo que se afianza el poder. No, no fue con eso. Fue con eso. Así como los árabes afianzaron el poder con el Corán, la reina de España afianzó el poder con el diccionario de Nebrija. Porque en ese tiempo la gente escribía como escuchaba. Escribía al oído. Como escriben también muchas personas actualmente. O sea, eso es retroceder. Escribe según como suena. Eso hacían. Por eso era un idioma vulgar. Porque el vulgo escribe como suena. Es así. Y, desgraciadamente, no pronuncia bien las palabras. Entonces, escribe mal porque suenan incorrectamente. Es así. Entonces, eso fue lo que pasó con Nebrija. O sea, la escritura viene de ahí, ¿no? O sea, la escritura estandarizada viene de un poder político. Es así, de un poder político, ¿no? Pero en este caso, no había poder político en la edad de piedra. Existían aldeas y existían personas que colocaban ideogramas. ¿Por qué? Porque todavía la escritura no era lo suficientemente sofisticada. Era una protoescritura, que después vino en lo que ya hemos visto aquí en Perú. La X, la estrellita para decir la palabra R, el rombo para decir la palabra Q. ¿Mm? La palabra Q. La culebrita partida en dos, ¿no? La culebrita de dos, como una especie de olita, ¿no? O también se puede significar de forma geométrica, en forma recta, ¿no? Pero es para decir la palabra N. O sea, ya hemos visto eso, ¿no? Entonces, en la antigüedad, cuando todavía no había ni imperios, no había ni reyes, eso ya no existía, no había ni idea de lo que era un rey, solamente habían aldeas, o a la justa habían cazadores, recolectores, ¿no? O sea, aldeas estacionales, o sea, ni siquiera podíamos llamarlos aldeas, sino campamentos, campamentos, o sea, en ese momento han encontrado que apareció el origen de la escritura y las manifestaciones artísticas, que después ya sería desarrollado en la actualidad. ¿Cómo funciona esto? Te estoy mostrando un mapa y en el mapa vas a ver a Sudáfrica y vas a ver los guijarros, ¿no? Las piedritas ahí, los trozos que tienen inscripciones. Esas inscripciones son letras, o son ideogramas, Ellos están dando una idea con esas inscripciones, pero la letra viene después de estas inscripciones. Miles de años aparece la letra, pero aparece miles de años. ¿Por qué? Vamos a ver, el comportamiento simbólico, el lenguaje, la contabilidad, la música, el arte, la narrativa, todo esto aparece, pero la pregunta es ¿cómo, dónde y cuándo? Dicen que apareció acá, que ese mapa que estás viendo ahí, esa es la respuesta. Justamente la edad de piedra. Hay una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, o sea, procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. Es un equipo de arqueólogos y científicos cognitivos, ¿sí? Hay ciencia cognitiva también, de Dinamarca, Sudáfrica y Australia. Ellos han hecho su investigación en base a grabados en nódulos de ocres y cáscaras de huevos, que estoy mostrando acá, de avestruz, realizados hace unos 109.000 y 52.000 años, en una serie de 5 experimentos de ciencias cognitivas a fin de investigar su potencial función simbólica. En el mapa vas a ver 2 puntos. Uno se llama Dieglhof y el otro se llama Bomblos. Bomblos es una cueva y el otro, Dieglhof, es un refugio rocoso. Está ahí justamente pegado cerca al mar. Son los primeros ejemplos de comportamiento simbólico humano.
¿Qué pasó? Se encontraron en diferentes capas de los sedimentos de la cueva, lo que ha permitido reconstruir el tiempo aproximado y el orden en que se produjeron estas manifestaciones humanas. Entonces, ¿qué dicen los científicos? Dicen lo siguiente: es notable que tengamos un registro de una práctica de hacer grabados que abarcan más de 40.000 años. Esto nos permite observar cómo los patrones grabados se han desarrollado y refinado gradualmente con el tiempo, hasta convertirse en símbolos cada vez más perfeccionados, es decir, en herramientas de la mente humana, de modo similar a la forma en que las tecnologías instrumentales, como las herramientas de piedra, se perfeccionan con el tiempo para hacer su trabajo de un modo más eficiente. Disculpen. En los experimentos que han realizado, se les mostró a determinados participantes dichos patrones grabados mientras los investigadores medían sus respuestas en términos de su atención visual. Diferentes puntos, vamos a ver, son diferentes puntos en el tiempo. Lo hicieron así, ¿no? Lo hicieron así. ¿Por qué? Porque vieron esa atención visual en diferentes puntos en el tiempo, en base a reconocimiento, memoria, tipos de reacción, discriminación en patrones. Los experimentos sugieren que durante un periodo de más de 40.000 años, estos grabados evolucionan para captar de modo más efectivo la atención visual humana. O sea, volverse más eficientes a la vista humana, a la vez que se hicieron más fáciles de reconocer como hechos por la mano del hombre, más fáciles de recordar y reproducir. O sea, mejoraron su escritura, su grabado, su ideograma, perdón, los ideogramas lo mejoraron, ¿no? Escritura aquí no lo creo porque tenía más de 200 fonemas, a no ser que hayan sido capaces de graficar más de 200 fonemas. ¿Habrá civilizaciones al respecto? Sé que hay chinos que terminan su vida, que mueren sin conocer completamente su idioma, ¿no? Es así. O sea, ahí existen varias capas, en esas varias capas están los ideogramas, los dibujos ahí, los ideogramas ahí tallados en varios estratos de ese paleolítico. Entonces han sacado esas muestras, han visto los gráficos y se han dado cuenta de que mientras más avanzaban en el tiempo, mejor escribían los ideogramas. Es como que tú escribas la letra A de un modo pésimo, cuadradito o alargado, ¿no? Que ni se nota bien. Y después decidas, pues, hacer una letra A de un modo más estilizado, más redondo y con la colita más, no, más notoria, ¿no? Es así, ¿no? O sea, una A que no parezca Q, ¿no? Una A que no parezca O, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que esta no parezca ni Q ni O, ¿no? ¿Sabes que siempre hacemos ese chiste, ¿no? Oye, esto parece una Q, ya. Es igual. Ellos también tenían eso. Sus ideogramas comenzaron a diferenciarse cada vez más para que no se confundan con otros ideogramas. O sea, cada letra, o sea, cada manifestación escritural tenía una personalidad propia. ¿Ya? Ahora te estoy mostrando un gráfico donde están estas escrituras. Ahí lo puedes ver. Ahí están las escrituras. Ahí están. Son ideogramas, son sus dibujos de ellos. ¿Mm? Son sus dibujos de ellos. Y aparecen acá todo eso. Mira, acá aparecen los triángulos cortados por una línea, ¿no? Parecen quechuas, ¿no? De los tocapos quechuas. También, ¿no? ¿No? Y así. Entonces, evolucionó el estilo. Sin embargo, no eran fáciles de discriminar entre sí o entre cada uno de los dos enclaves. Así es como estos patrones de la edad de piedra han evolucionado durante más de 40.000 años. ¿No? Estos son los primeros patrones escriturales. Tienen 100.000 años, ¿no? Los cuales tienen 100.000 años. Los de la derecha tienen unos 60.000 años, ¿no? Aquí está. Si tú miras a la izquierda, esos son 100.000 años. Miras a la derecha, esos son 60.000 años. O sea, han evolucionado un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Varios estudios anteriores han presentado especulaciones sobre la posible función simbólica de los grabados de von Bloss y Dyatlov. Eh,
¿Qué sucedió acá? Algunos han sugerido que deberían considerarse como símbolos completamente desarrollados que apuntan a significados distintos, más o menos como si fueran glifos escritos. Glifos escritos. Sin embargo, esta sugerencia no está respaldada por el presente estudio, dice, ¿no? O sea, escritura, podemos decir, son ideogramas. Están dando una idea. No sabemos hasta ahora qué idea es, pero si hacemos un mejor estudio más detallado, quizás podamos entenderlo. Pero esto no está hecho al azar, o sea, ellos no hacían esto al azar, ellos lo hacían con un objetivo. Ahora bien, es complejo hacer interpretaciones bien fundamentadas de esos antiguos comportamientos humanos, dice uno de los arqueólogos. Acá está. ¿Y qué nos dice? Nos ha faltado un enfoque científico más sistemático, justamente lo que yo les decía, más sistemático, o sea, la escritura posterior que surge miles de años tendrá alguna relación con esta gama de ideogramas, o tendrá, o sea, falta más todavía, pero ya acá hay un avance. Lo importante es que hay un avance de dónde partir la investigación. Entonces, ¿qué dice? La principal ventaja de nuestro procedimiento experimental es que trabajamos directamente con la evidencia arqueológica, midiendo las consecuencias cognitivas de los cambios que han sufrido estos grabados a través del tiempo. Y con estos datos argumentamos, estamos en una mejor posición para comprender la posible función de los grabados realizados por nuestros antepasados hace decenas de miles de años. ¿Mm? Entonces, acá vemos los hallazgos. Te estoy mostrando ahora una piedra donde se han visto estos dibujos. ¿Verás? Parece la K nativa, andina, ¿no? Pero no significa que sea la K, no significa que sea la K. Simplemente son glifos, y son trazos que han hecho los antiguos, ¿no? Que es muy probable que sea para significar algo. Ya después de miles de años, esto puede significar también otra cosa para la gente que viene después de los miles de años. ¿Entiendes? O sea, la gente le da un significado nuevo a las cosas antiguas, le da una nueva vigencia. Es como lo que decía Gustavo Bueno, el filósofo, en el Basilisco. Yo de universitario me leía todo sobre el Basilisco, que era una revista de filosofía excelente, ¿verdad? Bueno, es lo que dice, lo antiguo muchas veces se toma en lo nuevo y se le da un nuevo significado, una nueva función. Pero nadie sabe qué es lo que era antes, ¿no? Es así. Entonces, hay elementos estilísticos que podrían haber funcionado para marcar la identidad de un grupo, es decir, podrían ser reconocidos como provenientes de un conjunto de humanos en particular. Ahora bien, ¿por qué el hombre de la edad de piedra pasó tiempo haciendo patrones como estos? O sea, ¿por qué gastar tu tiempo en hacer esto? ¿Qué había? En la imagen presento, como puedes ver, está el trozo de ocre grabado con un patrón abstracto hallado en la cueva de Blombos, en Sudáfrica, ¿no? Es lo que te estoy mostrando hace tiempo, ¿no? Hace unos minutos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver, ¿no? Vamos a mostrarte otra foto, ¿no? Una foto en 9 segmentos. La foto en 9 segmentos, acá lo tienes. Y hay nueve pedazos de piedras que están también grabadas. Acá lo puedes ver, ¿no? Hay piedras rojas, amarillas, azules, verduzcas. Entonces, ¿qué nos dice uno de los científicos? Dicen que las investigaciones anteriores se han basado exclusivamente en estudios de artefactos arqueológicos, tamaño, forma de los moldes craneales, en el mapeo de genes. Pero esta obtención de medidas y datos son muy indirectos en los procesos cognitivos humanos. O sea, en las investigaciones anteriores, pues le medías el cráneo, todo eso, ¿no? Pero acá vemos qué cosa hizo él. O sea, qué hizo él usando ese cráneo, extendiéndolo a través de sus manos. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces, si bien nuestro enfoque experimental también es indirecto, en el sentido de que no podemos viajar hacia atrás en el tiempo y registrar de modo efectivo los procesos cognitivos de nuestros antepasados en la edad de piedra, se trata de procesos cognitivos básicos involucrados críticamente en el comportamiento simbólico humano, ¿no? Esto es, como puedes ver,
te sigo mostrando 9 de los casi 300 fragmentos de huevos de avestruz encontrados en Sudáfrica. ¿Mm? Entonces, este estudio pues aporta, informa ideas a discusiones fundamentales sobre la evolución temprana del comportamiento simbólico humano. Todo es un término simbólico. Ese comportamiento simbólico desemboca en la escritura, en lo que ya te expliqué de la escritura, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a eso, no? No se llegó de la nada. Hubo un proceso de decenas de miles de años para llegar a eso. Para que al final terminemos con memes. Es así, es así. ¿Mm? O sea, vamos a ver, a diferencia de las herramientas de piedra, los hallazgos que te estoy mostrando sugieren que los grabados se refinaron gradualmente durante un periodo de más de 40.000 años, hasta convertirse en herramientas de la mente, y con una mayor efectividad a medida que sus productores se volvieron más hábiles. Entonces, en la búsqueda por comprender la evolución cognitiva humana, o sea, cómo evoluciona el conocimiento humano, el poder que tiene el humano de conocer las cosas, el desarrollo de la mente humana, cómo evoluciona eso. O sea, no, ya no es cómo evoluciona la cara humana, de lo que parecía un plato aplastado, poco a poco comenzó a ir más hacia adelante, ¿no? Cómo evoluciona la mandíbula, que antes era grande, ¿no? Ahora es cómo evoluciona la mente del hombre, ¿no? Eso, cómo evoluciona la mente del hombre. Ese es el reto actual. El reto actual, ¿no? Entonces, en este punto, el enfoque y los hallazgos de este estudio proporcionan nuevas ideas sobre la mente de nuestros antepasados de la edad de piedra. Esto no se puede lograr a través de métodos tradicionales de arqueología o de genética o solamente mediante el trabajo teórico, no, tiene que hacerse esto, lo que estoy mostrándote aquí. ¿Mm? ¿Te das cuenta? O sea, aquí inicia todo. Y justamente la mejor muestra era esa, donde estaban las inscripciones mediante estratos, para ver cómo evolucionaba esto. Interesante, ¿no? Bueno, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Ore, tu anfitrión. Y recuerda, la verdad está a la vista. Saludos.